Pues ya estamos aquí con Kenvir Puente y con Mariana Niembro para platicar en nuestro análisis en perspectiva sobre las elecciones, en particular de la Cámara de Diputados. Sabemos que este año no solo se renueva la Cámara de Diputados, hay una serie importante de elecciones locales que son muy relevantes y en las cuales además hay renovación de gubernaturas, de congresos estatales, de presidencias municipales, pero me gustaría que nos centráramos hoy en la importancia y las particularidades de la elección de la Cámara de Diputados. Mariana, ¿cómo llegamos a esta elección? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una elección, las elecciones intermedias, pues bueno, son las menos atractivas para los ciudadanos, pero yo creo que es nuestra tarea decirles a los ciudadanos en qué radica su importancia. ¿Por qué son las menos atractivas, Mariana? Pues son las menos atractivas porque, bueno, son las que no son presidenciales, se renueva solamente la Cámara de Diputados y, bueno, jefes delegacionales y otros, como tú dijiste, otros cargos que son menores a la elección presidencial, que es la que siempre convoca a más. La cultura presidencialista la tenemos Exacto. Encima así de manera pesada, digamos. Sí, entonces necesitamos explicarle a la gente cuál es la importancia de votar en estas elecciones intermedias y pues qué se configura, o sea, qué implica. ¿Y qué implica? Pues bueno, que se renueva en su totalidad la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene facultades elementales como por ejemplo la facultad de presupuesto, ¿no? O sea, de emitir el presupuesto de egresos de la Federación. Nada más con eso ya tienes una decisión política, jurídica y de políticas públicas fundamental. Exacto, y entonces, bueno, también explicar un poco que la elección intermedia pues viene a hacer toda una reconfiguración de fuerzas, también justo para el sexenio del presidente en turno, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar en estas elecciones es ¿qué poder legislativo queremos? Okay. ¿No? Queremos si hacemos una revisión y un voto informado sobre qué pasó en la legislatura pasada y cómo se dieron las grandes reformas estructurales y los pendientes, y hay que analizarlo si queremos esa efectividad o si queremos, bueno, el gran dilema entre la efectividad y la representatividad, ¿no? Entonces queremos una Cámara de Diputados plural, que debata, que discuta, cómo queremos, a ver, en qué formas. ¿Por qué no nos vamos, Kenvir, que es importante este dato? Desde 1997 hemos tenido lo que se llaman gobiernos divididos, es decir, ningún partido ha tenido la mayoría, de nuevo, como la tenía antes el Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Diputados. Ese es un escenario desde el punto de vista no de lo que nos dicen las encuestas, digamos, sino desde el punto de vista de lo que Mariana plantea. ¿Es deseable o no es deseable contar con una Cámara de Diputados dividida? Bueno, todo depende del resultado de las aspiraciones de los propios electores, porque siempre hubo una tentación autoritaria de decir el gobierno dividido es malo. ¿Por qué? Porque genera parálisis, porque puede provocar el estancamiento en términos no solo legislativos, sino otro tipo de decisiones como el tema presupuestario, el tema de la política fiscal, endeudamiento, etcétera, muchas cosas. Y sin embargo hemos visto que a partir de 1997 no es cierto, no solo no ha habido parálisis, ha habido una intensa actividad legislativa, de hecho mucho más intensa de la que tuvimos cuando había mayorías absolutas de un solo partido. Es decir, per se no es malo. Lo que es malo es que no haya procesos legislativos ampliamente discutidos, abiertos a la ciudadanía, de espalda a los ciudadanos. Eso sí es malo. Afortunadamente, creo que después de la 57 legislatura, una famosa porque rompe esquemas, el proceso legislativo es cada vez más abierto y pone el escrutinio de la sociedad y de los medios a lo que está sucediendo dentro del Congreso. Hasta antes, la mayoría de las decisiones simplemente se explicaban a partir de la voluntad presidencial. A ver, pero un dato interesante, porque yo estoy de acuerdo contigo, de 97 a la fecha, el Congreso Nacional y la Cámara de Diputados como parte del mismo ha venido ganando protagonismo. Es decir, es más relevante políticamente hablando y socialmente hablando de lo que era antes el Legislativo y la Cámara de Diputados. Y sin embargo, todas las encuestas indican que la popularidad de los legisladores está por los suelos, Mariana. ¿Cómo explicar esto? Bueno, yo creo fundamentalmente en que era un poder que no tenía reflectores, empieza a tener reflectores y justamente en esta pluralidad de ideas y de formas que tienen también los partidos políticos. Entonces, y bueno, esto también ayudó mucho pues el Ejecutivo Federal que siempre, ¿no? Le echaba la culpa al Poder Legislativo de que no podía sacar cosas, etcétera. Entonces yo creo que, que es una paradoja, entonces, entre más reflector, exacto. desde el punto de vista de la popularidad,
una disminución, digamos. Sí, y bueno, también digamos, es importante que nosotros como ciudadanos emitamos nuestro voto sabiendo y analizando cómo es que está operando el Poder Legislativo, ¿no? Algunos podrían ser muy optimistas y decir, bueno, esta legislatura se sacaron las grandes reformas, etcétera, pero creo que los cómo son muy importantes. Okay. Y creo que ahí está el detalle de qué queremos, qué Poder Legislativo queremos tener para estas elecciones y por qué es fundamental votar y emitir un voto informado en estas elecciones de 2015, ¿no? Queremos una legislatura que, bueno, fue sui generis, como sabemos, se da el Pacto por México, y la verdad es que el Pacto por México sentó muy malos precedentes, en mi opinión, dentro del Poder Legislativo. ¿Sí? ¿Para ti fue una...? Yo creo que sí, se sientan precedentes que son herencia del Pacto por México. Por ejemplo, uno en particular es: esperemos la iniciativa del Ejecutivo Federal para poder sentarnos a dictaminar en las comisiones. Me gustaría tu punto de vista, Kenvir, sobre esto del Pacto por México, porque es verdad que esta legislatura, la que está por concluir, la Cámara de Diputados, pues tuvo una participación muy importante en la aprobación de reformas, en principio, pues de gran calado y con muchas consecuencias hacia adelante. Y sin embargo, Mariana dice sí, pero su participación no fue en el contexto legislativo ideal, porque el Pacto por México de alguna manera alteró los procesos legislativos ideales. ¿Tú qué dirías de esto? Yo lo dividiría en dos partes. A mí me parece que fue un instrumento muy provechoso para la construcción de una agenda de discusión. Y me parece que el que se hubiesen sentado los presidentes de los partidos, el Ejecutivo y quienes tenían capacidad de movilización de recursos al interior del Congreso, se sentaran y dijeran: estos son los temas que nos interesan, son los temas que debemos discutir y que debemos debatir y sobre los cuales debemos decidir porque son importantes. No importa si están a favor o están en contra, pero son temas importantes. Eso es muy importante, cualquier democracia, de señalar: esta es nuestra agenda, vamos a decidir sobre esto. Hasta ahí me parece que el Pacto por México funciona o funcionó muy bien. ¿Tú dirías que sí, Mariana, hasta ahí? Digo, debe, por favor. Yo comparto. Tú compartes, hasta ahí, hasta ahí sí. Bueno. Es decir, porque se construye una agenda. Okay. Y sobre la agenda, los ciudadanos podemos decir: a ver, esto sí lo cumplieron, esto no lo cumplieron, o esto lo cumplieron mal. Okay. Sin embargo, cuando no hay eso, simplemente nos vamos enterando de lo que se va legislando. Entonces, hasta ahí dirías bien. ¿Y en dónde no? En la instrumentación, cuando se pone al Pacto por México, que es una institución informal, por encima de una institución formal, constitucional, que es el Congreso y el constituyente. Es decir, el constituyente permanente no solo es acordar los términos de una reforma, sino que lo que se acuerda en un foro extralegislativo se impone como decisión tomada al interior del legislativo. Mariana, y ahí es en ¿coincides? donde fracasa, me parece, el pacto. A ver. Yo coincido, como te digo, en cuestiones muy particulares. Por ejemplo, se hacen las reformas constitucionales en materia energética, como sabemos, educativa, telecomunicaciones. Entran algunas iniciativas de los propios diputados para legislar en esas materias, la ley secundaria, y no se tocan en comisiones, se dejan en pausa hasta que, y de hecho hasta las comisiones lo hacen público en sus sesiones, no porque estamos esperando la iniciativa del Ejecutivo Federal. Me parece esos detalles, Okay. creo que hay ciertos procedimientos del proceso legislativo que se vieron alterados. Yo no imagino, la verdad es que haber sido diputado, tal vez de oposición en esta legislatura, verdaderamente... ¿Y ustedes dirían que quizá esa es una de las razones por las cuales hoy, en este momento presente, no solo hay, digamos, ya lo decíamos, una mala fama de los diputados frente a la opinión pública, sino también hay poca inclinación de los ciudadanos a participar en las urnas? ¿Ustedes dirían que de alguna manera esto impactó? Porque es paradójico también porque se aprobaron las reformas, ¿no? Sí, yo diría también, no sé, voltearía a ver a la ciudadanía un poco, Okay, ¿no? Me parece que siempre tendemos a criticar a la Cámara de Diputados, a los legisladores, etcétera, sin tener conocimiento. O sea, tú dirías, pongámonos el espejo y mirémonos críticamente. Verdaderamente, yo creo que, a ver, no puede ser que la Cámara, por ejemplo, Transparencia Internacional dice 8 de cada 10 mexicanos creen que el Poder Legislativo es corrupto. Pues es la institución democrática por excelencia, nosotros votamos por ellos, ahí están entonces creo que también nosotros tenemos que tomar responsabilidad de nuestra parte, por eso tenemos que informarnos, por eso tenemos que ver qué hicieron los legisladores, qué hicieron en su carrera política, cuál es toda su trayectoria política, para saber a quién ponemos, y no solo eso, yo creo que no hay que reducir al ciudadano a simple elector, somos ciudadanos de manera permanente.
Y ahí tenemos que estar. A ver, Kenvir, una reacción a esto, porque es interesante Yo lo que dice diría Mariana. y también pondría el dedo en la llaga. No existen parlamentos ni congresos populares en el mundo. No. No existen. Es decir, para empezar. Lo que sí existen son instituciones políticas con plena legitimidad, en el cual se reconoce que es la institución encargada de tomar las decisiones cuya aprobación de esas decisiones las hará obligatorias en una comunidad determinada. Y lo que tenemos en México es que, además de la impopularidad, que eso, digamos, no me sorprende porque eso es natural. Eso es una constante internacional. Así es, los congresos, los parlamentos suelen ser Los impopulares. políticos suelen ser los impopulares. políticos La clase. y la política suele ser impopular. En México, además, tenemos que no tenemos esa figura que en Estados Unidos se llama la paradoja de Feno, que es una idea de Richard Feno, un politólogo norteamericano, en donde decía, tenemos un Congreso muy impopular, pero legisladores con gran arraigo en sus comunidades, es decir, altamente representativos de sus comunidades. Eso no existe tampoco en México. A diferencia de ese Congreso, por ejemplo, en donde hay altas tasas de reelección, y los legisladores siguen cerca de sus electores. Se aprobaron candidaturas independientes y reelección legislativa, pero estos diputados que se van a elegir ahora todavía no se van a poder reelegir, porque en el caso del Congreso Nacional, la reelección operará a partir de 2018, es decir, de la próxima elección en 3 años. ¿Estamos hasta ahí ciertos? Sin embargo, estas figuras, candidaturas independientes y reelección, potencialmente podrían tener los efectos que aquí nos va señalando Kenvir, ¿o no? Pues yo creo que son un paso tal vez a toda la gente que está en descontento con algún partido político, puede voltear, son una opción, pero me parece que, y forman parte pues, de nuestra construcción democrática y están dentro del sistema, ¿no? Y son completamente legítimos. Me parece que son una opción para la gente que está indecisa, que quiere anular su voto, etcétera, pero me parece que seguimos con esta constante de estar no muy contentos con nuestros partidos, pero es lo que yo te digo, tenemos que estar ahí, diciéndoles y tener el dedo en el renglón, ¿no? Entonces, me va a interesar muchísimo que ahora, después de un corte, porque aquí el tiempo es tirano y vamos a tener que cortar ahora, pero regresamos en unos minutos, veamos desde esa perspectiva. Me gusta mucho lo que dice Mariana, lo digo en serio, esta idea de veámonos críticamente también como ciudadanía. Me parece que esta idea, además, Kenvir, sí es importante decir, en todos lados los políticos son impopulares, el problema es cuando las instituciones no tienen, digamos, un reconocimiento ciudadano, pero yo les quiero preguntar, ¿y cómo llegan los partidos? Es decir, creo que es una parte muy importante que veamos cuál es la responsabilidad de los partidos en esta coyuntura y que nos ayude a explicar parte del desánimo ciudadano. No sé cómo vean esa entrada, pero les propongo que sea nuestra entrada después de un corte. Muy bien, pues bueno, ya volvemos, estamos aquí en Observatorio, como usted sabe, hablando de elecciones y en particular de la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados ya en el mes de junio próximo. Ya volvemos.